Deseo iniciar mi comentario el día 2 de agosto del 2024 con una frase muy común, una frase norteña que se utiliza en Sonora para referirse a alguien que promete algo y que sabe que no lo va a cumplir, como es el caso de que el narcopresidente no pasa de ser un pájaro nalgón. ¿Por qué? Porque el narcopresidente es muy afecto a asumir o adjudicarse la voluntad suprema en relación con otras personas. Es decir, que él quiere ser el tenedor de la verdad absoluta. En el caso específico de los hermanos de Venezuela, quienes están impugnando las elecciones en donde resultó triunfador el señor Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, y que por cierto fueron elecciones fraudulentas como las que se sucedieron en nuestro país el 2 de junio de este año. El narcopresidente critica a la OEA que por qué se mete. ¿Por qué ese injerencismo de parte del presidente de la OEA, que por cierto es un señor de apellido Almagro? Sin embargo, el narcopresidente se muerde la lengua. Pues él recurrió a esa organización cuando el gobierno de Ecuador le recogió de las manos propiamente al señor Jorge Glass, que era un delincuente, es un delincuente, y que el narcopresidente quería darle asilo en México para que hubiera rebelión desde México por parte de Rafael Correa y Jorge Glass. Y en ese entonces, pues el narcopresidente recurrió a ese organismo y ahora lo está criticando que por injerencista, como se acredita con las declaraciones del corrupto narcopresidente así. Que no haya injerencismo. Lo que pasó lamentablemente, ¿no?, con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada. Bueno, el narcopresidente se muerde la lengua cada vez que dice mentiras, porque hace aproximadamente un año el narcopresidente se atrevió a desconocer a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como presidenta legítima, y en cambio al señor Pedro Castillo, que por cierto está en la cárcel porque quiso dar un golpe de Estado desapareciendo el Congreso de su país. Para esa ocasión, el narcopresidente no tuvo ningún empacho en meterse en asuntos que no le importan, como lo ha hecho con otros países. Ahora se está metiendo con los hermanos de Venezuela, llamándolos a que haya tranquilidad, que haya manifestaciones, pero que no sean violentas, que ya habló con el gobierno de Lula da Silva de Brasil y de el presidente de Colombia, el señor Petro, que para intervenir, para que se busque la intervención de estos personajes con el dictador
de Venezuela para que exhiba las boletas y demostrar pues, que no hubo fraude, según él. Pero esa intervención del narcopresidente y del resto de sus homólogos es una intervención ilegal, totalmente arbitraria, porque ellos son parciales, son parte del mismo grupo de izquierdosos, y lo que deben de respetar es la voluntad del pueblo, que ya se cansó de la esclavitud en que los tenía el señor Maduro, y que las elecciones las ganó el señor González, Edmundo González. Y para demostrar que el narcopresidente no pasa de ser un pájaro nalgón, me permito exhibir el video en donde el narcopresidente desconoce y llama presidenta espuria a la señora Dina Boluarte, y en cambio al señor Pedro Castillo, que está en la cárcel, lo declara presidente legítimo, tal como se acredita con este video. Lo que sucedió en Perú, o sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo, y lo que hay en el fondo pues es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado, como 5 o 6 intentos de destitución, creo que estaba llegando, y al mes ya tenía de parte del Congreso, porque no cuenta con la mayoría del Congreso, las primeras denuncias de destitución, hasta que lo lograron y lo encarcelaron. Entonces, con mucha traición, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Bueno, lo dicho, el narcopresidente tiene otro mote, el de ser un pájaro nalgón, rajón, mentiroso. En el caso de Perú, inclusive, llegó a tal grado su mala fe que ni siquiera entregó la presidencia de la Alianza del Pacífico, que correspondía cederla a la presidenta Dina Boluarte. Y cuando hubo otra reunión en Estados Unidos, el narcopresidente dijo que no se iba a tomar ni una foto con Dina Boluarte, y sin embargo se rajó, se tomó la foto con Dina Boluarte. Es decir, que el narcopresidente, además de ser un rajón, es un tipo corrupto y convenenciero, y por otro lado viola el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, que obliga al presidente de la República no intervenir en política exterior en los asuntos de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En el caso de Perú, se metió hasta la cocina, coloquialmente hablando. Hasta tuvo la osadía de declarar presidenta legítima a Dina Boluarte sin ninguna prueba, que es lo que argumenta el narcopresidente ahora con las elecciones de Venezuela. Dice que haya pruebas. Por eso digo que es un convenenciero y un embustero y un mentecato narcopresidente. Y finalmente, pues que el narcopresidente no tiene calidad moral para andar convocando
a gobernantes izquierdistas que no tienen nada que ver en el asunto de las elecciones de Venezuela, porque la soberanía de la nación de Venezuela cae en los venezolanos y son los que tienen que resolver el problema. Y si están solicitando la intervención de la OEA, es porque es el organismo adecuado para hacerlo, que son miembros de esa organización. Y de inmediato la OEA reaccionó para descalificar esas elecciones, caso contrario a lo que hizo el narcopresidente y lo que hizo Brasil y lo que hizo Colombia. Avalan las elecciones pues fraudulentas del narco Nicolás Maduro, y el narcopresidente se vuelve a meter en asuntos que poco le importan, porque él debe someter sus actos a la Constitución y no andar de lengua larga metiéndose en asuntos que son exclusivamente de los venezolanos y a los que debe de respetar, porque los venezolanos están haciendo una lucha histórica contra el comunismo de su país, que es lo propio que debemos de hacer en México para no legalizar la victoria de la señora Corcholata, porque todavía existen recursos de nulidad de la elección por la intervención del narcotráfico y por la intervención del narcopresidente, convirtiéndolas en elecciones de Estado. De tal suerte que el fin de este video es en el sentido de que el narcopresidente es un pájaro nalgón, es un mentiroso, es un mentecato, es un embustero, es un insolente, es un procaz, es un cínico, es un hipócrita, es un falsario, porque cuando le conviene se mete en asuntos internacionales, cuando no le conviene se pone a descalificar a las organizaciones como la OEA, que sí tiene facultades para intervenir en dar opiniones, porque a esa organización pertenece Venezuela, al igual que México. En consecuencia, pues, el narcotraficante, a escasos 2 meses de que se va a ir a la chingada, nuevamente se vuelve a exhibir como un verdadero pendejo que causa pena ajena. Muchas gracias.